En la vida, cuando uno tiene un amigo, un compañero de trabajo o una persona que usted acaba de conocer, tal vez en el asiento de un bus o en la banca de un hospital, en algún lugar, es muy normal que uno comience a hablar de su familia, ¿cierto? Y entonces es muy normal que, por ejemplo, uno hable, como en mi caso, hablo de mi abuela mucho y hablo mucho de mi abuelo. Pero claramente la persona que está hablando conmigo no ha tenido el nivel profundo de conocimiento de esa otra persona que yo sí he tenido. Entonces, ¿qué estoy siendo yo para con esa persona? Yo estoy siendo un mediador de darle a esa persona características de lo que es ese familiar, mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mi hermano, etc. Esa persona no conoce a mi familia y entonces tal vez yo le quiero decir que es que mi abuela era muy graciosa. Y muy posiblemente la persona me va a decir, graciosa ¿cómo? ¿Qué hacía? ¿Qué decía? ¿Por qué? ¿Y qué hacemos nosotros de forma natural? Le contamos experiencias, cosas que tal vez yo viví con mi abuela y que para mí fueron muy significativas, muy graciosas y que le ayudan a esa persona a conocer de esa otra que él no conoce. Algo así le pasó a los discípulos. Algo así le pasó a los discípulos. Los discípulos de Jesús, aquellos que él había elegido, aquellos que él había llamado, así como a Pedro, cuando le dijo, ven y sígueme, yo te haré pescador de hombres, o como aquellos dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, que les dijo algo muy bonito, dejen sus redes, síganme. A esos 12 que Jesús se había dedicado a ellos, los había discipulado de una forma más cercana. Dice la Escritura en Lucas capítulo 9 que les dio autoridad y que los envió y que les dijo, vayan, anuncien que el reino de los cielos se ha acercado, sanen a toda persona que se encuentren, sanen, anuncien que el evangelio se predica a los pobres, que hay una buena noticia. Si se encuentran un endemoniado, libérenlo, no acepten nada, ustedes no tienen necesidad de nada, si les dan algo de comer, pues eso sí, amén, gracias Señor Jesús, esos son de los míos. Y les dice, vean, no se preocupen por doble vestido, no se preocupen por la alforja, es decir, no se preocupen de si me va a alcanzar o no me va a alcanzar lo que tengo para cumplir la misión de Jesús, porque Jesús más bien los está encomendando con su autoridad y los manda. Eso está en Lucas capítulo 9, versículo 1. Vayamos buscando Lucas 9. Hoy vamos a ver algo muy interesante ahí. Ellos van a los pueblos y ellos comienzan a anunciar y a hacer este tipo de obra en el nombre de Jesús. Y ustedes y yo conocemos la historia. Ellos fueron, estuvieron una temporada y regresaron a Jesús. Cuando regresaron, dice la Escritura, en Lucas capítulo 9, ahí mismo, pero vámonos al versículo 18. ¿Ok? Lucas 9, versículo 18. Ellos ya habían ido. Incluso si ustedes ven ahí un poquito los versículos anteriores, acababa de pasar el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y después de eso, de que estos jóvenes ministros del Evangelio habían ido y habían tenido ya roce con la gente, porque no es lo mismo estar ahí con Jesús que ellos solitos ir a anunciar y encontrarse todo tipo de cosas. Entonces ellos regresan y dice Lucas capítulo 9, versículo 18. Un día, cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Pedro, Juan, Santiago, Jacobo, Judas inclusive. Ustedes ya fueron y estuvieron con la gente, ya fueron por los pueblos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Cuando ustedes van y sanan a alguien en el nombre de Jesús, cuando ustedes van y anuncian que el reino se ha acercado y predican en el nombre de Jesús, ¿quién dice la gente que soy
yo. Jesús les está dando esta pequeña prueba de ver si la gente estaba discerniendo o no lo que Jesús realmente era, cuál era su verdadera identidad. Y entonces en el versículo 19 vamos a ver algo muy interesante, la respuesta de estos discípulos. Versículo 19, unos dicen que Juan el Bautista ya había muerto, pero Juan el Bautista había tenido un ministerio tan sobresaliente en esa época en Jerusalén, que aunque ellos sabían que Juan el Bautista había sido llevado preso por Herodes y que lo habían ejecutado, la gente no vio la ejecución. La ejecución fue en la cárcel de Herodes. Entonces mucha gente pensaba que ese Jesús que ahí andaba haciendo milagros, que ese Jesús que había multiplicado los panes y los peces, en realidad ese era Juan el Bautista. Y entonces había gente que decía, este es Juan, este es el que viene en nombre de Dios, que ha sido liberado y que sigue su ministerio. Pero bueno, otros decían, vean lo que dice el versículo 19, otros decían que Elías, el profeta Elías. Y tal vez a nosotros nos llama poderosamente la atención por qué de tantos personajes en el Antiguo Testamento, por qué en especial el pueblo pensaba que Jesús, con las señales que hacía, con los milagros que hacía, ¿por qué lo identificaban con Elías? ¿Qué tenía de especial Elías? Mis hermanos, en el libro de los Reyes se nos cuenta que Elías no conoció la muerte. Así es como se nos presenta. Dice que Elías fue arrebatado a Dios en un carro de fuego. Entonces la gente había quedado con la idea de que así como Elías no había conocido la muerte y había sido llevado a Dios, Elías volvería también para continuar su obra. Y además de eso, en el libro de Malaquías, que es el último de los profetas, de los libros proféticos del Antiguo Testamento, dice: yo envío a mi profeta Elías delante para que vuelva el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Había entonces una creencia de que Elías iba a ser un profeta precursor del Mesías. No el Mesías, sino un precursor. Entonces alguna gente creía que Jesús era Elías. Número 3, y aquí es donde la cosa se pone más bonita y más interesante. Otros, recuerden que la pregunta era: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado. Jesús, la gente cree que tú eres Jeremías, la gente cree que tú eres Isaías, la gente cree que tú eres Daniel. Y yo sé que tal vez alguno de ustedes está pensando: caramba, esta gente creía entonces en ese concepto de la reencarnación. No, mis hermanos, el pueblo judío, cuando decía que esta persona era como esta otra persona, es como cuando nosotros en las familias vemos al nieto chiquitillo de algunos 5 o 6 años y lo vemos con comportamientos y con características y decimos: mira como el abuelo. Y tal vez el abuelo ya había muerto hace muchos años, el nieto no lo conoció, pero vemos en el nieto características como del abuelo. Entonces decimos, ¿cómo decimos en las familias? Salió parecido al abuelo, salió como el abuelo. Los judíos tenían el concepto de que una persona podía, por así decirlo, darle continuidad al ministerio de otra persona en su nombre. Así como Eliseo había continuado la obra de Elías. Entonces ellos veían a Jesús y ellos decían: este viene a nosotros como uno de los antiguos profetas. Este nos está aquí hablando como si fuera Isaías, como si fuera Jeremías, como si fuera Habacuc, Daniel, etcétera, todos los profetas que hemos venido viendo. Antes de seguir, un rápido quiz de mí para ustedes. ¿Qué tienen en común las 3 respuestas? Corre el tiempo. ¿Perdón? Ajá, pero de los 3 grupos, profetas. Esa es todavía más exacta. Mis hermanos, ¿por qué a Jesús
La gente lo identificaba, ya sea Juan, ya sea Elías, ya sea alguno de los profetas, pero ¿por qué lo identificaban con un ministerio profético a Jesús? Esto es muy importante. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento habían dos grupos de personas que ministraban en el nombre de Dios. Un grupo eran los sacerdotes, y los sacerdotes eran aquellos que se encargaban de la administración de los sacrificios y las ofrendas. Los sacerdotes entonces estaban ligados al templo en Jerusalén. ¿Y qué había pasado con el paso de los años? Valga la redundancia. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó al templo? ¿Recuerdan? Hizo un látigo con unas cuerdas y comenzó a decir: ustedes han prostituido la casa de mi padre, esta es una casa de oración y ustedes la han vuelto una casa de comercio. ¿Qué había pasado con los sacerdotes, mis hermanos? Que los sacerdotes se habían corrompido y habían convertido su ministerio en un negocio. La gente lo sabía. Mis hermanos, el pueblo, aunque los escribas y los fariseos veían al pueblo como unos indoctos, unos analfabetas, ¿qué van a saber esos nada si no saben ni leer? Mis hermanos, la gente tiene una sabiduría y hasta el día de hoy que sabe reconocer qué persona hace las cosas de corazón y qué persona lo hace por interés. Y el sacerdocio se había convertido en un negocio. Pero existía entonces en el Antiguo Testamento otro grupo de gente que hablaba en nombre de Dios. Ahora sí, lo que el compañero nos decía. Esos eran los profetas. Los profetas, aquellos que llegaban y le hablaban al pueblo de su pecado y les decían: convertidos de tu mal camino, volveos al Señor. Esos eran los profetas. Y a Jesús así es como lo reconocen. Ese hombre viene y él no es como los sacerdotes del templo, él no es como los rabinos, él no es como los escribas. Este hombre más bien parece un profeta por la forma en la que nos habla, por lo que nos está diciendo. Ok, esas eran las respuestas del pueblo. Versículo 20. Ahora Jesús, después de escuchar qué dice la gente, los increpa a ellos con esta pregunta. Versículo 20, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Aquí la respuesta viene de golpe, pero esta misma escena la encontramos en Mateo y la encontramos en Marcos. Y si nosotros comparamos esos versículos paralelos en Mateo y en Marcos, sabemos que hubo silencio ahí. Y yo quisiera, mis hermanos, usar ese silencio para enseñarnos hoy aquí a nosotros, porque así somos nosotros. El mundo necesita escuchar una palabra de quién es Jesús, de parte de quiénes, de sus discípulos. Y los discípulos muchas veces nos callamos, a pesar de que hemos caminado con Jesús, de que hemos servido con Jesús, de que hemos recibido su autoridad. Jesús nos pregunta: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y muchas veces hay silencio de nuestra parte. Pero Dios, mis hermanos, que es rico en misericordia, inquieta el corazón de Pedro. Porque en Mateo 16 vemos que Jesús le dice: Pedro, lo que tú me acabas de decir no te lo dio carne ni sangre. Eso significa que eso no te llegó a vos por una reflexión humana de entendimiento, sino porque mi Padre te lo ha revelado. Fue Pedro el que rompe ese silencio y en nombre de todos los discípulos, Pedro dice: tú eres el Cristo de Dios. No eres cualquier Cristo, eres el Cristo de Dios. Mis hermanos, esa declaración es quizás la característica más significativa que podemos nosotros usar para describir si alguien en una banca, si alguien en el asiento de un bus, si alguien nos pregunta ¿quién es Jesús? Nuestra respuesta más básica podría ser: Jesús es el Cristo. Y muy posiblemente la persona que nos está escuchando va a tener una segunda pregunta: ¿y eso qué significa? Y es lo que vamos a desarrollar en este tiempo que nos queda. Álvaro, ¿me ayudas con una presentación por acá? Vean, la siguiente, por favor.
La siguiente. Vean, la palabra Meshá, que es en el idioma hebreo, esa palabra no fue que se inventó en el Nuevo Testamento. Esa palabra venía del idioma hebreo y se usaba para muchas cosas. Era la palabra que se usaba para decir ungido o el verbo ungir. Ahora, como nosotros somos personas del siglo XXI, cuando escuchamos ungir o ungimiento o ungido, ya tenemos una respuesta de origen religioso. Lo vinculamos con eso, para ellos no. En el Antiguo Testamento dice que, por ejemplo, Dios le dijo a Moisés que él tenía que ungir todo el tabernáculo y los utensilios del tabernáculo. Y que para ungir los utensilios del tabernáculo él tenía que cocinar un aceite especial que lo llamaron el aceite de la santa unción. Era un aceite de olivas que ellos habían preparado, que ellos habían conservado. Moisés toma ese aceite, lo pone en sus manos y Moisés comienza a aplicarlo en platos, en vasos, en bastoncillos. El Antiguo Testamento usaba varios nombres, pero lo usaban para mezclar cosas. Y dice que todo el tabernáculo fue ungido. También dice que cuando ellos salían a batalla, ellos ungían los escudos y que ungían las armas. Ungir, mis hermanos, tenía un significado para ellos que era: yo aparto esta olla, este plato, esta cuchara para algo en específico. Es como quizás si ustedes en su casa, ustedes dicen, esta tabla de picar va a ser exclusiva para picar frutas. Y en aquella otra tabla pique lo que quiera. Pique carne, pique queso, cebolla, lo que usted quiera. Pero esta tabla usted me la reserva porque es solo para ese uso. Eso era ungir en el Antiguo Testamento. Habían muchos artefactos, pero habían unos apartados especialmente para un uso. Pasamos a la siguiente. Esa palabra, Meshá, cuando se traduce al español, se traduce como Mesías. Entonces ya ustedes pueden ir haciendo la asociación de que cada vez que en el Nuevo Testamento nosotros leemos que dice Mesías, en realidad eso viene de una palabra hebrea. La siguiente. Pero no solamente se tradujo del hebreo al español, se tradujo del hebreo al griego. Y Meshá hebreo traducido al griego es Cristos. ¿De dónde viene la palabra en español? Cristo. Entonces, cada vez que nosotros leemos en la Biblia que para referirse a Jesús se usa el título de Cristo, lo que significa, la siguiente por favor, es ungido. Entonces, si la Biblia a mí me habla de Cristo, me habla de Mesías o me habla de ungido, los tres son sinónimos, significan lo mismo. Y usted dirá, ¿y qué con esto? De que esto, mis hermanos, es el corazón de la respuesta de Pedro. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Un profeta. Ok. Pero ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro rompe, revelado por Dios, ese silencio y dice, tú eres el Cristo de Dios. Tú eres el ungido, pero el ungido de Dios, no el ungido por Moisés como el tabernáculo, no el ungido por Samuel. El profeta Samuel ungió, dice que tomó un cuerno lleno de aceite y se fue donde David y delante de todos sus hermanos, el Señor le dijo, aquel, el más chiquitillo, ese es. Y él tomó el aceite del cuerno y ungió a David. Entonces aparece aquí esta declaración de Pedro diciendo, Jesús, tú eres el ungido. Pero no el ungido por Moisés, no el ungido por Aarón y sus descendientes, que eran los sacerdotes que también ungían. Tú eres el ungido de Dios. Podemos quitarlo ya. Gracias, la presentación. Mis hermanos, el ungido de Dios o el Mesías comenzó a utilizarse para referirse a uno que vendría en nombre de Dios. Y ese uno que vendría en nombre de Dios iba a ser el elegido
para ser el portador del reino de Dios en la tierra. En el Antiguo Testamento hubo una profecía dada por el profeta Natán a David, donde David quería construir el templo en Jerusalén, y Dios manda al profeta y le dice: David, no serás tú el que construya el templo, será tu descendiente. Y con tu descendiente el Señor levantará un reino para siempre. Nosotros, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, si solamente eso fuera lo que nosotros leemos, nos encontramos que esa palabra ya tuvo cumplimiento. Porque dice la Biblia que cuando Salomón, el hijo de David, toma el trono, fue ungido por Natán. El mismo profeta que le dijo a David: no serás tú el que construya, sino que Dios levantará un descendiente de tu trono y lo establecerá para siempre. Si nosotros nos quedamos solo con el Antiguo Testamento, esa palabra ya se cumplió. Natán ungió a Salomón. Pero llega el Nuevo Testamento, mis hermanos, y nos enseña una verdad más profunda, que es que esa profecía que tuvo un cumplimiento simbólico en Natán ungiendo a Salomón, tenía un cumplimiento espiritual mucho más profundo, que era que Dios iba a levantar a un ungido, que era su Mesías, el ungido. A raíz de esta profecía, la gente entonces, para referirse al Mesías, lo llamaban hijo de David. Porque ellos entonces decían: vendrá el Mesías, descendiente de David. Y Él va a tomar el trono de David y Él nos va a liberar de todos nuestros enemigos, a como David lo hizo en el Antiguo Testamento. Entonces había una expectativa mesiánica que ellos la nombraban por medio de la frase hijo de David. Pero había también otro versículo en la Biblia, que es el versículo de Daniel capítulo 7, que ya lo hemos comentado y analizado varias veces, donde dice que en el cielo Daniel está teniendo una visión y aparece en un trono celestial un anciano de días, y que delante de ese anciano de días es llevado un hijo del hombre, y que a ese hijo del hombre se le concede señorío, autoridad y soberanía sobre todos los reinos de la tierra. Y entonces el pueblo interpretó muy apropiadamente que ese hijo del hombre iba a ser el Mesías. Tenemos entonces dos frases: hijo de hombre, hijo de David. De esas dos, mis hermanos, había entonces una expectativa mesiánica. ¿Va a venir el hijo del hombre o va a venir el hijo de David? De pronto aparece Jesús y se proyecta a sí mismo como el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, había ungimientos normales, digamos ungimientos cotidianos, que era la cosa más sencilla del mundo: ponerse perfume. Ellos tenían un ungimiento especial cuando habían fiestas o cuando alguien cumplía años, como en la actualidad, cuando había una fiesta, cuando había un gran banquete, ellos se ungían con unos aceites que tenían olores, como el perfume en la actualidad. Y eso para ellos era un símbolo de alegría, era un símbolo de la bendición de Dios, tener ese perfume. De hecho, recordará quizás alguno de ustedes lo que dice el Salmo 23. Unges mi cabeza con aceite, ¿verdad? Ahí está justamente dando esta señal. Qué cosa más linda celebrar una fiesta en la que no sea el anfitrión de la casa o el señor de la casa el que unge a sus invitados con perfume cuando ingresan a la fiesta, sino que sea Dios el que me unja. Unges mi cabeza con aceite. Ellos tenían esa expectativa de los ungimientos. Y cuando había luto, cuando había guerra o cuando convocaban ayunos nacionales, ellos decían: aquí nadie se va a perfumar, porque justamente ese ungimiento de perfume es símbolo de la bendición de Dios, es símbolo de alegría, y ahorita estamos de luto, nadie se pone perfume. Entonces, cuando Pedro le dice a Jesús: tú eres el ungido, ellos sabían muy bien lo que eso significaba.
Volviendo a lo que dije al principio, si esa persona a nuestro lado nos pregunta, ¿y quién es ese Jesús? Y si yo le respondo, Jesús es el Cristo, y si nos preguntan, ¿y qué significa Cristo? Nosotros podemos dar una respuesta en decir, Cristo era la esperanza que había desde el Antiguo Testamento de que Dios un día iba a enviar a aquel que iba a proclamar y a demostrar su reino en la tierra. Más adelante vamos a terminar esa respuesta. Mis hermanos, conforme fue pasando el tiempo, estas dos grandes profecías, la del Hijo del Hombre y la de el Hijo de David, se convirtieron en una señal para la gente. ¿Recuerdan ustedes aquel ciego que gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí? La gente tenía una expectativa. Unas páginas más atrás de donde estamos, vamos a Lucas capítulo 4, unas páginas más atrás. Si usted nunca se ha percatado de este detalle en la Biblia y hoy se percata, su vida va a cambiar, su vida en el Señor, se lo aseguro. Esto es muy significativo lo que vamos a leer. Lucas capítulo 4, ¿lo tenemos? Vamos a leer a partir del versículo 18. Y ahí lo que está pasando es que Jesús regresó a su barrio. ¿Se lo imaginan? Jesús regresó a Nazaret, donde él había sido criado. Y en Nazaret dice la Biblia que la gente no creía mucho en él. Por eso fue que Jesús dijo la famosa frase, no hay profeta en su tierra. Creen en otros lados y justo en mi barrio la gente no cree. Pero dice que, leamos desde el 16, para que puedan tener un poquito más el contexto. Lucas capítulo 4, versículo 16, dice que fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado, es decir, el día de reposo donde ellos se reunían, entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito. Y ojo acá, este es el detalle. Jesús comienza a leer, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por cuánto? ¿Sí queda claro el detalle? Vean lo que Jesús, de todo el rollo del profeta Isaías, que eran pliegos y pliegos que se enrollaban, Jesús, imagínense, nos dice ahí que lo comenzó a desenrollar. Jesús comenzó a desenrollar porque él andaba buscando un versículo. Y justo el versículo que encontró comenzó a leer, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, Mesías, el ungido de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué me ha ungido? Para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Jesús desenrolla, valga la redundancia, el rollo del profeta Isaías en Isaías capítulo 61, que es donde están estos versículos. Y Jesús delante de todos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Mis hermanos, ese ungimiento que en el Antiguo Testamento era con aceite, ese ungimiento que en el Antiguo Testamento era con olores mezclados con aloes y con aceite de oliva, Jesús llega en el Nuevo Testamento y a nosotros, su pueblo del Nuevo Pacto, nos da una mayor revelación. Ya nosotros no dependemos de que si el aceite es de Jerusalén o si es de Costa Rica. Mis hermanos, mis hermanas, la unción de Dios es su Santo Espíritu en nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y vean lo que termina en este versículo, versículo 20, dice que enrolló el libro, ¿se lo imaginan? Lo vuelve con toda la paciencia del mundo, vuelve y lo enrolla, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes.
el ungido de Dios, ese hijo de David, ese hijo del hombre, ese que ellos esperaban de una forma sobrenatural, fue el que nació en el pesebre. Era el vecino de ellos. Ahí, esta escritura hoy se ha cumplido delante de ustedes. Por tiempo no sigo leyendo, pero vean lo que pasó. Lo iban a matar, lo iban a tirar de un barranco, lo iban a matar. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Mis hermanos, hay aquí algo muy, muy especial de parte de Dios con su pueblo. En el Antiguo Testamento, los que eran ungidos, además de esos utensilios, eran ungidos los reyes y eran ungidos los sacerdotes para un ministerio en especial, para ejercer ese oficio, ese ministerio. A nosotros, pueblo del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, pueblo cristiano, discípulos de Jesús, el Nuevo Testamento, mis hermanos, está lleno. Y por eso les decía hace un rato que si ustedes agarran hoy esto, les va a cambiar la forma en la que leen el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento está lleno de esta expresión, en Cristo. En Cristo. Ustedes se lo van a encontrar en todo lado en las cartas del Nuevo Testamento. Jesús les preguntó, ¿quién soy yo? Pedro, revelado por Dios, dice, tú eres el Cristo de Dios. Y Jesús luego llega y nos dice que así como Él está en el Padre, Él está en nosotros. Juan capítulo 14, Jesús está en la última cena y Jesús está despidiendo y dando consuelo a sus discípulos. Y Jesús les dice, solo una cosa yo les pido, que confíen en mis palabras, porque mis palabras son fieles y son verdaderas porque provienen de mi Padre. Y entonces dice que uno de los discípulos le dice, Maestro, muéstranos al Padre. Es lo único que ocupamos, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le responde, eso está en Juan capítulo 14, versículos 3 y 4, Jesús le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego viene el famoso versículo de Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Mis hermanos, Jesús, glorificado como el Cristo de Dios, es ese puente, es ese camino, es esa unión que nosotros tenemos para acceder al Padre. Mis hermanos, en Cristo, esa expresión, esa frase, en Cristo, nosotros como creyentes estamos vinculados con Dios Padre en Cristo. Mis hermanos, pero pongamos mucha atención, en serio, esta es la parte más importante que quizás les he podido enseñar en todos estos años. Si usted logra comprender que usted está en Cristo, la Biblia nos dice, por cuanto estoy en Cristo, de algo estoy seguro, que ni la vida, ni la muerte, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, ni principados, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice, si ustedes han resucitado a nueva vida en Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo reina junto al Padre. Ustedes van a encontrar esa expresión en Cristo en todo el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Dice que en Cristo nosotros hemos sido aceptados en el amado. Dice que en Cristo, dice Jesús en Juan capítulo 14, así como yo estoy en mi Padre, ustedes están en mí. Y en el capítulo siguiente, en Juan 15, dice que nosotros somos las ramas, que Él es el tronco. O en algunas versiones dice
ustedes son los pámpanos y yo soy la vid. Y dice que Él nos ha injertado a sí mismo. Separados de mí nada podéis hacer, pero en Cristo, dice, ustedes darán fruto. Ustedes serán portadores de la vida que viene de ese tronco verdadero. En Cristo, mis hermanos. Permanecer en Cristo. Pablo estaba intentando, yo me lo imagino, predicarle a los corintios. Los corintios eran de Atenas, tenían toda la filosofía griega. Entonces imagina qué complicado. Y Pablo, inspirado por Dios, él no se pone a debatir filosofía. Y él les dice, 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, les dice, vean, los judíos, si ustedes fueran judíos, se la pasaban diciéndole a Jesús, danos señal, danos señal, danos señal. Entonces dice, los judíos piden señales, los griegos, es decir, ustedes, buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es un tropezadero, y para los gentiles es una locura. Pero para los llamados, sean judíos o sean griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Qué es Cristo? ¿Por qué esa respuesta de Pedro es tan importante? Tú eres el Cristo de Dios, porque Cristo es el poder de Dios, es la sabiduría de Dios, es el que nos reconcilia con el Padre. Ese es Cristo. Por eso es que Pablo, ya no con los corintios, sino ahora a los gálatas. Los gálatas eran, mis hermanos, sumamente religiosos. Y ellos habían aceptado, sí, el evangelio está muy bonito, pero a mí deme ritos, deme leyes, deme normas. Y ellos habían aceptado la gracia del evangelio y la ley de Moisés, los dos. Y Pablo les dice, no, ustedes no pueden estar aferrados a la ley, porque en Cristo nosotros tenemos una nueva vida. Vean lo que les escribe, esto está en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, enfermedad, sufrimiento, tentaciones, hambre, etcétera, etcétera, lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, en Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y sí voy a tener tentaciones, voy a tener caídas, debilidades, pecados, pero Él es el que me ama, Él es el que me perdona, si me mantengo en Él. ¿Me doy a entender? Desgajados, sacados de la vid verdadera, no podemos. Pero si permanecemos en Él y Él en nosotros, dice que mi Padre, dice, poda. Vea qué linda ese simbolismo que usa Jesús, de que Dios es como un jardinero que dice, mi Padre vendrá y los cuidará y cortará la mala hierba y todo lo que estorba para que ustedes crezcan y den fruto. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. De este versículo me daría para seguir horas, mis hermanos. Es nueva criatura. Cristo no viene a tu vida para darte un mejor estilo de vida. Jesús no viene a tu vida como una vez escuché, y eso nadie me lo contó, lo escuché en vivo, eso es lo que me duele. Oiga, una vez escuché a un hermanito con las mejores intenciones hablarle de Dios a otra persona, y la persona tenía un trabajo consolidado, tenía muy buena salud, no tenía problemas, de una familia estable, etcétera, etcétera. Y el hermanito, con la mejor de las intenciones, le dijo, ay, cómo Dios te ha bendecido, solo te falta una cosa, Cristo. No tienes nada. Salud, familia, dinero, riqueza, si no tienes a Cristo, eso no cuenta.
No es que, mira, para que mejores tu vida, o como decía uno por allá hace unos años, para que descubras al campeón que hay en ti. No, no tienes nada, no hay vida en ti, estás como una rama caída. Necesitas que venga el Padre y te vuelva a injertar al olivo verdadero. En Cristo soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, mis hermanos. ¿Se acuerdan que hace un rato les dije que la respuesta que le podemos dar a la persona estaba incompleta? Terminemos de completar esa respuesta, pero esta es para ustedes y que Dios les dé las palabras adecuadas, en la forma adecuada, si en algún momento tienen que dar un testimonio de quién es Cristo. Pero de mí para ustedes, permítame decirles esta respuesta un poquito más larga de qué significa estar en Cristo. Estar en Cristo significa permanecer en su amor. Estar en Cristo significa recibir su misericordia, significa recibir su gracia, significa buscarlo diariamente como la perla de gran precio, como lo más valioso que hay en esta vida. Significa entregar mi vida por su causa, buscar su presencia, ser transformado a su imagen, dar frutos que su buena semilla, que es su palabra, ha sembrado en mí. Estar en Cristo significa perdonar a los otros, bendecir a los que me maldicen, amar al prójimo, amar a Dios con todas nuestras fuerzas. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo tenemos autoridad para proclamar a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. En Cristo, mis hermanos. De algo estoy convencido, dice Romanos capítulo 8, que en Cristo somos más que vencedores por aquel que nos amó. Y ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo, para que se lo aprendan, nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, en Cristo, esa declaración de Pedro es nuestra declaración. ¿Quién eres tú? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen? Tú eres el Cristo de Dios. Es decir, tú eres el Mesías, tú eres aquel que ha venido a cumplir todas las profecías de que el reino de los cielos se ha acercado y de que por medio de tu Espíritu Santo es anunciado el Evangelio a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los que necesitan ser liberados. Yo termino dejándoles una pregunta para usted: ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo en su vida? No me responda ahorita, lléveselo, mastíquelo. ¿Quién es Cristo en mi vida? Pongámonos de pie, mis hermanos. Vamos a